Yo parto muchas veces de que nuestra forma de alimentarnos es correcta. Mira, esta es la dieta, aquí la tienes, pum, 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 esto está adaptado a ti, síguelo. Tú puedes ser un nutricionista deportivo buenísimo, pero si tú no entiendes cuáles son los macrociclos de entrenamiento de una persona, cuál es su deporte, lo que es estar ahí compitiendo en un momento determinado, es mucho más difícil que puedas abarcar ciertos puntos. Lo tienes que hacer así porque yo he podido y porque si lo haces así es mejor y esto es lo que tienes que hacer y lo que hago yo es mejor que lo que haces tú. Le estás poniendo una barrera psicológica brutal a mucha gente. Para mí los trastornos de la alimentación no existen. Anorexia, bulimia. Ya, pero ¿y si me voy a una persona que tiene ansiedad y come? ¿Estamos hablando de un trastorno de la alimentación o no? Mucha gente te va a decir, si quieres, puedes. No siempre que se quiere se puede. Lo que sí que se puede hacer es intentar influir de una manera positiva. El ayuno intermitente no me parece una vía de alimentación. No es una dieta, no es una forma de gestión concreta, es una herramienta. El desayuno es la comida más importante del día. ¿Es esto cierto? Claro, si los grandes estudios en nutrición de esa época han estado financiados principalmente por empresas como puede ser Kellogg's. Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo episodio de Yo Soy Riptile. Hoy estamos con Miguel, un nutricionista, una persona a la cual me estuvo llevando a mí durante varios meses. No sé si incluso llegó al año. Yo creo que sí, que llegamos a estar hasta un añito. Bastante tiempo, sí. Que fue la época donde logré llegar a esos 107 kilos, masa muscular, primer volumen, demás. Me ayudó bastante porque, aparte de afianzar muchos conceptos y aprender bastante, me dio esa base muscular, ¿no? Que a partir de ahora pues ya puedo seguir explotando. Entonces, qué mejor que te presentes tú un poquito cómo empezaste en todo esto de la nutrición, de la alimentación y por qué decidiste especializarte en ese campo. Pues yo empecé en nutrición, si te soy sincero, un poco de casualidad, vamos a decir. O lo que parecía casualidad. Al final, yo era una persona muy inquieta cuando tenía que decidir un poco en qué dirección trabajar y tenía un abanico de posibilidades muy amplia. Desde salud, de ciencias técnicas, humanidades, hasta letras. Había cositas que me gustaban de cada. Y al final mi forma de decidir fue un poco qué quiero, qué me gusta, en qué me veo más adelante, qué posibilidades hay, y tenía algo claro que era intentar ayudar un poquito a los demás. Entonces, esa opción de sanitaria me parecía más interesante. Y una vez que fui avanzando, fui viendo un poquito lo que había, pues me fui enamorando un poco más y entendiendo también pues cosas que quizá de forma natural no entendemos tanto, como puede ser ese trabajo, esa alimentación, esa preparación culinaria de padres, de abuelos, de familiares, y cómo toda esa vida, todo lo que se ha hecho toda la vida, tiene un cierto sentido y al final nada es tan difícil como parece o nos quieren hacer ver. Pero suele ser mucho más simple, ¿no? Realmente, en vez de darle tanta vuelta. Sí, estamos como muy acostumbrados a la tecnificación, a intentar complicar procesos que realmente a nivel biológico deberían ser simples y funcionar de forma completamente autónoma, sin necesidad de que haya un trabajo externo. Ya. Metiéndonos entonces ya directamente con esto que me dices un poco en materia, ¿cómo una persona entonces puede conseguir mantener una buena alimentación o cuáles son los principios que debe buscar para decir, vale, sé que la base que tengo ahora mismo es sólida? Vale. Yo parto muchas veces de que nuestra forma de alimentarnos es correcta. Y el problema que tenemos es más bien el medio en el que vivimos o en el que nos encontramos, que biológicamente no está adaptado para los seres humanos que somos. Entonces, al final tenemos un entorno que no se adapta a nuestras necesidades. Nosotros nos adaptamos a ese entorno. Y lo hemos modificado tanto en un periodo de tiempo tan corto, hablando un poco a nivel evolutivo, sí, que genera ciertos desórdenes. Pero si nos vamos a técnicas que se están utilizando ahora de reintroducción de alimentos, más bien de introducción en niños pequeños, como puede ser el baby led weaning y cosas por el estilo, que habla un poco de favorecer el que tengan esos alimentos a su alcance y ellos puedan decidir qué tocan, qué cogen, qué comen, cómo lo hacen, qué quieren. Es difícil, tiene su dificultad, pero nos encontramos que llevan una alimentación equilibrada sin grandes necesidades de agentes externos que estén sobre ese propio niño. Entonces, esa base, ¿de dónde puede venir? Yo siempre intento favorecer un poco lo siguiente. ¿Qué necesidades tienes tú? ¿Cuál es tu estilo de vida? ¿Qué te gusta? ¿Qué te apetece? ¿Qué te pide el cuerpo? Y a partir de ahí, vemos un poquito a nivel nutricional, consumes suficiente proteína, qué proteína necesitas para tus objetivos, y plantear un poquito el resto. Tener unas bases más genéricas y centrarnos en la funcionalidad más que en
cuadrar las cosas al milímetro. Ya. Sí, es lo que has dicho, ¿no? Un problema que se suele ver mucho tanto en este tema como en cualquier otro ámbito. El ir al detalle, el ir a lo mejor ese 20%, si vamos a la ley de Pareto, en vez de centrarte en ese 80%, que es el que realmente te va a dar, pues, ese 80%, ¿no? Pues como dices tú, céntrate en un mínimo consumo de proteínas, en el resto de, no me sale la palabra ahora, de macronutrientes en este caso, y bueno, luego acompañarlo, supongo, ¿no? Con una vida saludable en cuanto a ejercicio, descanso. Entonces, ¿cuál es el problema que tú en consulta sueles ver más común? De decir, pues mira, a lo mejor si haces este pequeño cambio, vas a conseguir unos resultados muy distintos. Yo lo que más me suelo encontrar es esa desadaptación a los niveles de consumo de proteína. Para mí es lo más interesante. Me voy a patologías tan amplias como puede ser, ya no me voy a alguien con una caquexia muscular, una baja masa muscular, sino incluso a una persona que pueda tener un sobrepeso medio alto, muy alto, sí que los niveles de proteína normalmente no están bien ajustados a dicha persona. Y normalmente por defecto. Me voy inclusive a personas que puedan tener un sobrepeso muy alto y que consumen poca cantidad de proteína con una buena calidad de esa proteína. Consumen mucho más alimentos, mucho más grasos, mucho más ricos en hidratos de carbono, sin un control o un orden aparente, sino un poco guiados por otro tipo de emociones, que probablemente hablemos de eso un poco más adelante. Ya, probablemente causa de el avance de la industria, ¿no? Como has contado, que se va a este tipo de alimentos más, pues, industriales, podríamos decir, supongo que es el problema. ¿En qué público, en qué área dentro de la nutrición te especializas tú? Porque, claro, me has comentado, bueno, ayer yo vi en tu Instagram y, claro, pone nutrición deportiva, pero me comentabas que también tocas temas de TCAs y estos trastornos varios. A mí siempre, bueno, a lo largo de la carrera, yo veía que al final era algo, entre comillas, cómodo trabajar con cualquier persona. Oye, mira, tengo este problema, vale, vamos a plantearlo, trabajamos de esta forma y quitando gente a la que le puede costar más, le puede costar menos, pero al final seguir unas directrices. Pero yo veía que había un perfil de pacientes, me resultaba mucho más interesante porque es un paciente que quiere ayuda, pero que no es capaz de cumplir lo que le estás pidiendo, que no es capaz de dar ese pasito. ¿Por qué? Porque hay algún tipo de problema, me voy ya más a nivel emocional, psicológico, llámalo un poco como quieras, que evita o que dificulta mucho el poder seguir patrones específicos. Entonces, yo siempre me he interesado mucho en la parte de psicología de la alimentación y me ha parecido siempre muy interesante a nivel personal la nutrición deportiva. Entonces, al final llevo un poco como ambas cosas, pero siempre intento tratarlo, todos los aspectos sanitarios, desde ese punto de vista más psicológico y de educación, que es uno de los puntos que personalmente me parece que no se plantean o no se ven en la carrera, o al menos no de la manera adecuada, o al menos donde yo estudié o como yo estudié, y me parece que es la base para llegar a los demás, el saber explicar, saber transmitir, saber generar una idea fácil y que la otra persona diga, vale, lo entiendo, sé lo que tengo que hacer, adelante. Si no lo entiendes, si no sabes lo que te estoy contando, no puedes hacer nada. Eso yo me acuerdo mucho, ¿no? Cuando entré a la primera consulta, segunda o tercera contigo, que me acuerdo que tu objetivo era, mira, yo sé que esto a mí no me conviene, pero yo quiero que de aquí a unas cuantas sesiones tú seas capaz de ser autosuficiente y no necesitarme, porque significará que he hecho bien mi trabajo. Efectivamente. Ahora, a nivel profesional, no es lo más inteligente porque voy a perder clientes, ¿no? Pero en este caso sí que es cierto que, vale, puede que pierdas en ese sentido, pero la confianza que ganas, supongo que a largo plazo, claro, es mucho mayor, y también esa satisfacción personal de decir, coño, estoy ayudando a una persona, sabe ya tener una buena alimentación por sus propios medios y no necesita de alguien externamente que le diga, oye, haz esto así, así, así. Claro. Al final, cuando estamos hablando de algo muy puntual o muy específico, como me voy ya a nivel deportivo y en cosas concretas. Tengo una preparación para una competición específica, para un partido, para una prueba de unas oposiciones. Llevamos un régimen determinado, tienes que hacer esto de esta forma, va a terminar un proceso y no vas a necesitar ir más allá en ese aspecto, a nivel rendimiento. Pero el 90%, 95% de la gente lo que va a necesitar es cuidar su alimentación para cuidar su salud a lo largo de su vida. Entonces, cuando intento cambiar un poco este paradigma, es fruto de no me gusta lo que estoy viendo
Y no me gusta coger y decir, mira, esta es la dieta, aquí la tienes, pum, 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 esto está adaptado a ti, síguelo y ya está. Y, has conseguido este objetivo, muy bien, hasta luego, sigue tu vida. Esa persona no va a ser capaz de mantener eso, porque no entiende qué está haciendo, cómo lo está haciendo, por qué, y tiene una base tan cerrada que cada vez que hay algo que se escapa a su control, no tiene una herramienta que le permita ser capaz de autogestionarse. Pero cuando vas avanzando, como decías tú muy bien, Rafa, ya se va sentando en una base de pacientes, de gente que entiende ese proceso. También la persona que viene conmigo sabe a lo que viene y quiere ese proceso. Al final tienes un nicho de gente que está interesada en cuidarse, que está interesada en aprender, que está interesada en la salud y que está interesada en que les cuentes estas cosas, no en que les des milagros y les cuentes pantomimas. Sí, o que a lo mejor llegan con esa idea, pero rápido le dices, oye, mira, que Esto la es así. realidad es esta. Exactamente. Claro, supongo que pasará mucho, ¿no? Que vengan, o a lo mejor ya no tanto, no sé cómo lo ves tú, de dietas milagrosas o creen que de un mes para otro pueden dar un cambio abismal, pero luego se dan cuenta de que no es así. ¿Sigues viendo esa línea que siguen los pacientes o ya no tanto? Hay un poco de todo. Hay un poco de todo. Al final, yo creo que conforme va avanzando el tiempo, ya hay una base más afianzada. Entonces, la persona que viene por el boca a boca o por reseñas o porque nos conoce o entiende cómo funcionamos y viene específicamente a eso. De todas formas, también, al final, muchos de esos pacientes vienen de todo ese proceso anterior de he hecho 20 dietas, así, 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 nos llevamos las manos a la cabeza, decimos esto no funciona por esto por lo otro, vamos a intentar cuidarnos. Y a partir de ahí funcionamos mejor, pero sigue viniendo gente de vez en cuando que aunque se lo expliques, llega, se presenta en consulta y ve que no es lo que estaba buscando. Yo intento ser muy sincero con esa persona y decir, mira, esto es así. E incluso muchas veces soy yo el que lo detecta. Y se lo digo tal cual. Digo, mira, yo trabajo así, no te siento cómodo, no noto que esto sea lo que estás buscando de forma específica. No es que sea ni mejor ni peor, son formas diferentes de trabajar. Incluso yo invito a esa persona a decir, mira, si esto no es lo que estás buscando, no tiene sentido que yo trabaje contigo. No te cobro la consulta de hoy, mira, y buscamos otra forma en la que podamos trabajar u otro profesional que se adapte más a ti. Al final, pensar en las personas, sí, me voy un poco a ese punto económico que teníamos antes. Puede a corto plazo generarte a ti un problema, pero a largo plazo tú a nivel personal te sientes mucho mejor, más a gusto y la gente al final lo aprecia. Entonces, encontrarte con gente 2 años, 3 después de haber trabajado con ellos, que estén estupendos, que se sientan bien, que se acuerden de ti, hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y que te tengan ese aprecio y ellos sigan cuidándose, pues a uno le llena mucho. Eso se agradece. Sí, de hecho, mismamente en mi caso, ¿no? Que yo, por ejemplo, yo me acuerdo de el último plan que me pusiste nutricional, yo sigo haciendo exactamente igual, pues casi el 80%, pero porque al final dimos con la tecla, sí que estuvimos unos meses, me acuerdo, que no conseguíamos dar con, vale, hacia dónde tiramos, cómo lo hacemos, pero en el momento que conseguimos dar con la tecla fue como, por aquí vamos, mantenemos estos, simplemente subimos cantidades también, porque mi perfil es, oye, prefiero comer siempre lo mismo, no me complico, para adelante, y así sigo 2-3 años después. Entonces, claro, eso es muy importante. Y también lo que decías, ¿no? El hecho de que puede que no todos los pacientes estén hechos para un mismo profesional, que hay muchas veces que ya va más a nivel personal de decir, oye, claro, es que no termino de conectar con esta persona. Puede que a nivel profesional sí sepa mucho, sepa cómo llevarme y tenga las herramientas para llevarme de punto A a punto B, pero es que la forma a lo mejor no es la que más me convence o no termino eso de conectar y no me siento sintonizado con esa persona. ¿Cómo detectas esos problemas y cómo los solucionas? Supongo que como has dicho, ¿no? Simplemente derivas a otra persona o, oye, lo siento mucho, no conectamos, prueba con otro. ¿Cómo lo haces? Lo primero quiero decir que Rafa es muy buen paciente, ¿vale? Eso hay que dejarlo muy claro y que es una persona que le dices, mira, esto se hace así y va a cotillear, va a investigar, va a estudiar y va a decir, esto sí, esto no, pero se le ocurre un montón. Entonces es muy fácil trabajar con él, tengo que decirlo también. Al final es un poco lo que buscamos, que la persona se implique de una forma proactiva en su propio cuidado. Al final tu salud es tuya, no es del profesional, te tienen que ayudar, pero eres tú quien tiene que hacer las cosas en el día a día. En cuanto a encontrar a esa persona adecuada, yo son recomendaciones que doy
para cualquier profesional de la salud, sobre todo si vas a estar en un proceso de tiempo largo con él, y es que te tiene que dar buen feeling, buena vibración. Luego trabajando puede haber otros aspectos, pero que así de primeras digas, yo a esta persona le haría caso, le escucharía, le contaría mis cosas. Mira, lo que me diga me voy a fiar porque me da esa sensación, pero es que no hay nada racional que te pueda decir que está detrás de eso. Pero me voy en nutrición como me voy en cualquier otro aspecto sanitario, y me voy sobre todo muy importante en el apartado de psicología. Me parece algo imprescindible que tengas esa conexión de comodidad, de seguridad, de encontrarte a gusto con el profesional, con el terapeuta con el que vayas a estar trabajando. Vamos con un tema, un melón importante, ya que hablas de este tema, ¿no? Llevándolo a la psicología, y es la parte de los TCAs. Uh-huh. Te quería hacer una pregunta que es, primero, si consideras que en estos últimos años, con todo el auge de las redes sociales, con estos cuerpos milagrosos que vemos, que luego puede que sean o no sean verdad, y claro, muchas personas pues incluso intentamos asemejarnos y luego decimos, hostia, puede que no sea posible, o puede que yo no sea como esa persona, o puede que sí, pero que al final tendemos a distorsionar bastante la realidad. ¿Consideras que ha habido un aumento de los TCAs en los últimos años? Me voy a ir un pasito para atrás y voy a abrir yo también un melón. Vale. Un popular opinión, bien. ¿vale? No todo el mundo estará de acuerdo con esto, pero luego lo desarrollamos un poquito más. Para mí los TCA como tal, los trastornos de la alimentación, no existen. Vale, te lo dejo ahí en plan clickbait. Vale. ¿Qué es lo que existe? Existe algún tipo de proceso a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel comportamental que se relaciona con la alimentación, pero no me parece que sea una patología específica en sí misma. Y que las diferencias que pueda haber entre dos personas con, vamos a decir, anorexia, categorizado como tu diagnóstico es este, son completamente diferentes. Y al final es algo muy individualizado y muy de dicha persona, porque sus mitos, sus creencias, sus distorsiones a nivel de realidad, de que sí, de que no, su relación consigo mismo, va a ser muy diferente entre ambas personas. No es lo mismo que otro tipo de patologías donde hay una serie de directrices, se cumple y ya está. Y que también lo planteamos un poco como aquí tenemos los TCA, este y ya está. Y para mí es más como una escala de grises donde hay muchos términos intermedios. Siempre pensamos en anorexia, bulimia. Ya, pero ¿y si me voy a una persona que tiene ansiedad y come? ¿Estamos hablando de un trastorno de la alimentación o no? ¿En qué momento llega a ser un problema de alimentación? Esa fina línea, ¿no?, entre una y otra, pero que lo que dices tú, podemos ir un paso para atrás y simplemente poner una escala de grises y, oye, no por pasar o no pasar esa línea tienes o no tienes. El problema lo sigues teniendo ahí, algo por solucionar lo tienes. Entonces, claro, ahí sí que estoy contigo, ¿no?, de que tendemos a pues decir A o B, pero hostia, que es que hay muchas más opciones, o entre A y B, vete tú a saber qué pasa por ahí. Es que me voy a además a casos que se ven mucho. Un niño que no come, se le hace bola, o solo come si está la madre, pero si está el padre, no come. ¿Estamos hablando de un trastorno de alimentación? ¿O estamos hablando de algún tipo de apego que hace que lo que quiera sea pasar tiempo con X persona y entonces pierde el tiempo comiendo, aunque sea de una forma involuntaria o sin entender de forma racional qué está haciendo? Entonces, ya abarcando un poco más la dirección que estábamos tomando de forma inicial, sí que me parece que haya un aumento si lo trabajamos como tal, ¿vale? No vamos a discernir tanto porque si no es muy difícil mantener una conversación, pero sí que me parece que hay un cierto aumento, pero ya no únicamente de casos en concreto, sino de percepción social sobre dichos casos. Vale, defines un poquito más a qué te refieres. Primero, hay una exposición muchísimo más amplia a los factores que pueden iniciar o detonar esos catalizadores, ¿no? Como hablábamos de las redes sociales, por ejemplo, supongo. Claro, me voy a redes sociales, pero me voy también a cánones y comportamientos a nivel personal, a globalización, al hecho de no vivo en mi pueblo, sino entiendo todo lo que está pasando en el mundo. Entonces, me voy a persona, sin meternos en historias, persona que pueda tener un físico descomunal. En realidad están contados con los dedos de la mano.
Lo que pasa es que ahora mismo estás viendo a la gente que está en el otro lado del mundo. Exacto. Ya no es mi primo, el del pueblo, que está muy fuerte, que va al gimnasio. No, ahora tenemos un abanico tan grande que los baremos de qué es normal son muchísimo más amplios. Ya. Y me voy ahí con muchas comillas a ese normal o no normal o lo que sea. Ya sí que no me meto un poco a discutir eso. Pero hay una exposición muchísimo más temprana, porque si nos vamos a trastornos de alimentación, a lo clásico básico, suele haber como 2 picos. La gente siempre se piensa, es época de adolescencia, época ahí, 2/3. Se va a la época de 16 años, 15 años, una cosa por ahí. Pero tienes un pico sobre esa edad, 16, 17 aproximadamente. Tienes otro pico que está como entre los 12, 13, incluso 14. Pero si te encuentras trabajando, tienes hasta otro pico incluso en torno a los 8, 9 años de edad. Hay ciertos picos de problemas con la alimentación y que no tienen por qué tener la misma causa o el mismo origen en ese sentido. Oh, claro, o sea, es lógico que también viendo esa diferencia de edades los motivos sean distintos. También cuando va madurando una persona, supongo que la atención va a otras partes donde antes no iba y viceversa. Claro, y a un desarrollo de la persona y a un desarrollo madurativo de esa persona que muchas veces puede generar impacto, puede generar una repercusión negativa o que digas, no me siento cómodo, no me siento a gusto, los demás son diferentes a mí o yo no quiero ser igual que los demás. Hay un poco una línea muy, muy, muy amplia. Entonces, al final es muy difícil englobarlo en una categoría. Por eso me voy a que es un poco cajón desastre. Y sobre todo porque lo veo como un origen distinto. Al final yo lo que veo es la alimentación como una vía de autogestión. Al final, dentro de las capacidades que tiene la persona, la alimentación es la única que tú puedes controlar. Tú tienes que respiras. Vale, puedes aguantar la respiración, pero eventualmente vas a respirar. Tienes que ir al baño, vas a ir al baño. Es algo que no puedes controlar. Igual, dormir, vale, no me quiero dormir. Llega un momento en el que quedas dormido. Pero sí controlas la alimentación. Sí controlas el input que le estás dando al cuerpo. ¿Qué comes? ¿Cómo comes? ¿Cuándo comes? ¿Con quién? ¿Qué te hace sentir? ¿Dónde vas? ¿Cómo lo preparas? ¿Cómo te sientes luego? Todo. Entonces al final es una vía de control de uno mismo, de un intento de autogestión, de generar cambios para tu persona. Claro, eso puede ser algo tanto muy positivo porque aprendes a gestionarlo, como claro, muy negativo, porque todas estas variables de qué como, cuándo, quién, qué me hace sentir lo que como, lleva detrás una cantidad de emociones, de sensaciones que a lo mejor ni te das cuenta, pero hostia, igual estás comiendo y tienes un sentimiento de culpa que ni te estás dando cuenta, pero lo estás reforzando y llevas un año comiendo con culpa. Y ahora dile tú a esa persona, no, vamos a comer una hamburguesa. Hostia, igual estás despertando ahí algo que te acabas de dar cuenta, hostia, es que como con culpa. Entonces, antes de esto te iba a decir, ¿piensas que, en base a tu experiencia, dirías que suele pasar más con hombres o con mujeres? ¿O un poco 50-50? Las tendencias, ya me veo a estadística. Hay más estadística respecto a mujeres que a hombres. Y yo, por lo general, en cuanto a ámbito ya de consulta, me encuentro más pacientes mujeres en este tipo de situaciones que hombres. ¿Y cómo sueles atacarlo entonces, todos estos temas? Porque claro, supongo que tienes que ir mucho, no solo a lo que tienes que comer, sino a lo que hay por detrás, ¿no? De por qué estás haciendo esto, por qué te sientes así. Aquí tenemos como 3 puntos que a mí me gusta tratar, ¿vale? Primero un poco momento presente, situación en la que nos encontramos ahora, cuáles son tus necesidades, cuáles son tus objetivos, qué es lo que está ocurriendo. Esos objetivos son los que muchas veces están distorsionando esa realidad. Un enfoque que no sea correcto de qué es lo que quieres conseguir es lo que muchas veces te va a llevar ahí. Y hablo muchas veces porque hay un bagaje detrás que vamos a hablar ahora un poquito de ello. Entonces, mi objetivo, si tu objetivo es cuidarte, si tu objetivo es la salud, no tiene por qué ocurrirte nada. Si tu objetivo es quiero conseguir este modelo de cuerpo, esta forma determinada y que sea así, igual eso sí me genera un problema. O bien porque no puedo conseguirlo, o bien porque es algo irreal, o bien porque nunca es suficiente. Entonces, muchas veces tenemos que entender que en ese momento presente tú te tienes que sentir a gusto. Otra cosa es que digas, ¿podemos abarcar un poco más?
pero ya te tienes que sentir bien en ese momento presente. Me puedo ir hacia pasado a qué es lo que ha ocurrido. Muchas de estas situaciones, y tampoco me quiero meter en un ámbito de psicología que, aunque es una parte que trabajo bastante y que me gusta, hay cosas que al final siempre se van a escapar de dónde viene eso. ¿Algún tipo de proceso? ¿Ha habido alguna situación? ¿Ha habido algún trauma? ¿Ha habido alguna exposición? Entonces, por dar algún ejemplo, así a nivel general, he sufrido algún tipo de acoso, he sufrido algún tipo de bullying, he sufrido algún tipo de maltrato que me haga rechazar la imagen corporal o personal que tengo de mí mismo. Entonces tenemos que trabajar sobre qué ha ocurrido pasado, algo que yo no puedo trabajar en consulta como nutricionista. Entender algún detalle me va a ayudar a saber por dónde tirar. Entonces el trabajo multidisciplinar, muy importante, junto con psicología, para mí es imprescindible. Yo siempre que viene un paciente en este tipo de casos les digo, mira, esta es mi tarjeta, este es mi teléfono, díselo a tu terapeuta y si quiere se ponga en contacto conmigo y podamos hablar un poquito y comentar 4 cosas por encima como para saber qué estás haciendo, qué está trabajando, qué está ocurriendo, para yo saber hasta qué punto tensar la cuerda. Sí, que las herramientas van a ser mucho mayores y te va a permitir amoldar mucho más a medida, ¿no? ese plan para la persona que pueda seguir. Y hablando en plata, no cagarla en ciertos aspectos, porque igual estamos trabajando algo concreto y la herramienta que yo estoy generando desde nutrición no es la adecuada para ese ámbito específico. Ya. Entonces igual yo le estoy generando una exposición forzada a algo en un entorno controlado, igual me dice su terapeuta, Miguel, este no es el momento porque se encuentra en un pico en el que está aquí, vamos a limitar esta exposición y esto lo vamos a trabajar de esta manera. Vale, perfecto, me toca esperar. Entonces, entender un poco el momento presente, trabajar a pasado y también trabajar un poco en todas esas herramientas que me pueden ir ayudando a futuro. No se trata de un proceso estático, sino un proceso móvil. Ya. Hostia, claro, es que son temas ya muy delicados, ¿no? Que según la persona será un mundo completamente distinto. Pero bueno, moviéndonos a tu otra especialidad, ¿no? Que sería el tema deportivo. Este tema deportivo, ya por curiosidad, ¿viene también por esa simple curiosidad y simple afición? ¿O también viene por ese lado personal tuyo de deportista y de decir, hostia, mira, yo soy deportista en este campo, que también quiero que comentes un poco, ¿no? Y como yo quiero saber qué es lo mejor para mí, hostia, empatizo más con esos otros deportistas y quiero saber y quiero ayudarles a dar la mejor versión que tienen ellos también. Pues yo siempre he hecho deporte, siempre me ha gustado. Bueno, el niño que ha ido a 200 extraescolares diferentes porque me gustaba hacer cosas distintas, era muy cool, inquieto. Entonces siempre estaba haciendo deporte, actividad física, etc. Y en concreto en la época de segundo de bachillerato, etc., que es un poco como ese paso previo a la universidad, pues hice parón. Yo creo que le pasa a mucha gente decir, me tengo que centrar en los estudios. Craso error, no lo hagáis. Seguid entrenando, aunque sea un poco. Y cuando ya empecé en la carrera, volví a empezar el tema de actividad física. Pero ya era diferente. Ya no era me meto en una actividad, sino voy a entrenar yo. Entonces te toca buscar, te toca leer, te toca escuchar a gente, te toca aprender, te toca investigar y desarrollarlo de otra forma. ¿En qué deporte te especializaste en este caso, a esta altura? En ese momento me puse a hacer mucho más trabajo de calistenia y trabajo de fuerza, cosa que no había trabajado anteriormente. Había hecho desde natación, judo, baloncesto, tenis, un poquito de todo. Y en estos años previos que hacías todo este tipo de actividades, ¿ya buscabas, investigabas por afán o no, simplemente...? Por jugar. Vale. El juego, que de hecho para mí es la mejor herramienta que tenemos respecto a la actividad física. Ahora, después de ya haber cursado estudios de actividad física, me parece la mejor herramienta que tenemos. Al final, si disfrutas de algo, si juegas, si te lo pasas bien, vas a querer seguir haciendo eso. Exacto. Pero en esa época, pues me puse a investigar un poquito más y me parecía interesante, me llamaba la atención, me gustaba y fue la de, vamos a tirar por aquí. Y después de trabajar más en la parte de nutrición deportiva, al final me fui a, no hay tantísimas cosas que tengamos de diferente, sino lo que veo que la gente quiere es que entiendan qué estás haciendo. Entonces tú puedes ser un nutricionista deportivo buenísimo, pero si tú no entiendes cuáles son los macrociclos de entrenamiento de una persona, si tú no entiendes cuál es su deporte, si tú no entiendes cuáles son las características, si tú no entiendes lo que es estar ahí compitiendo en un momento determinado, si tú no sabes cuáles son esas sensaciones, es mucho más difícil que puedas abarcar ciertos puntos. Totalmente. Al final creo que es muy importante y también por eso está destacando mucho, ¿no? Esa figura de preparador, a lo mejor,
pues en este caso, ¿no? El último invitado que tuvimos, que fue Juanfran, él se dedica a el tema de asesoramiento tanto nutricional como de entrenamiento, como de gimnasio. De hecho, yo también estuve con él unos meses y al final es eso, te ayuda en ese sentido porque acompaña tanto lo que haces en el gimnasio como lo que haces fuera. Que a lo mejor, como dices tú, si vas a un nutricionista pero luego no sabe cómo entrenas o no sabe en qué fase estás, en qué microciclo, pues hostia, igual difiere un poco, porque en esta etapa que necesitaría un pequeño push en cuanto a calorías porque me demanda más el entrenamiento, no lo está acompañando. Entonces ya hay un pequeño lastre ahí que no acompaña. Claro, o a nivel antropométrico tú te centras en que necesitas este prototipo específico, estas características para tu deporte, pero no te centras en qué fase de la temporada está. Entonces, aunque eso es algo que a nivel comunicación es tan sencillo como decirle al nutricionista, oye, estoy haciendo esto, al preparador, oye, estoy haciendo esto otro, si tú mismo entiendes lo que está ocurriendo, ya no solo que te lo expliquen, ayuda más. También esa conexión, ¿no?, que hablábamos antes, paciente-preparador. Entonces, que una persona te diga, Miguel, estoy corriendo y estoy en estos tiempos porque no sé qué, no sé cuánto, y tú entiendas cuáles son sus tiempos normales, que esas décimas de segundo de una carrera de un medio fondo pueden hacer muchísima diferencia, hace que la persona diga, vale, me siento entendido, me siento comprendido, te lo cuento y además se ve que te está gustando. Eso es sobre todo lo importante, que veas que a la persona también le mueve lo que hace, ¿no? Si tú vas a una persona, le cuentas algo y vale, sí, haz esto y haz esto. En cambio, si viene otro y te, hostia, ¿y en cuánto estás? ¿En qué tiempo estás? ¿Cuántas décimas? Vale, vamos a intentar hacer esto, vamos a cambiar aquí. Es que es completamente distinto, ya te mete en la película y dices, hostia, es que cómo no voy a bajar el tiempo, ¿no? En este caso, como ibas comentando, ¿no? El tema de llegas a la universidad, empiezas ya a meterte pues con esto, calistenia, fuerza y demás. ¿Cómo avanzas desde ahí con el tema tanto de alimentación deportiva como ya personal y cómo unes esos puntos? Vale, básicamente cursando todas las especialidades a lo largo de la carrera, que me parecía que eran más funcionales. ¿Qué carrera fue? Nutrición humana y dietética. Vale. Es un poco el título que tenemos en España de nutrición en general. Y luego también aparte ya estudiaste el Y luego superior. Aparte estudié el superior de actividad físico-deportiva, lo que era antes TAFAD, que ahora tiene una denominación un poquito diferente. Se dividió en dos. Eso es como lo más principal así que he hecho, aparte de cursos y cositas extra que tengo por ahí. Vale. Y a lo largo de ese proceso, pues al final cursar especialidades a nivel de antropometría, medición corporal, etcétera, que sin esas asignaturas de la carrera se queda un poquito cojo en algunos aspectos, nutrición deportiva, suplementación, dopaje, ergogenia, etcétera. Toda esa parte que quizás es más interesante, igual que la parte más relacionada con psicología de alimentación. Al final yo intenté que mis prácticas fueran más enfocadas a eso porque me llamaba más la atención, sobre todo en la parte de psicología. A nivel deportivo, bueno, es complicado hacer prácticas a nivel deportivo que no sean únicamente en un gimnasio. Al final hay un cupo respecto al Consejo Superior de Deportes, etcétera, y lo tienen como muy limitado. Entonces es como difícil meter la cabeza en hacer prácticas en una federación específica, una forma específica. Cosa que intenté. Y no salió. Pero no salió. Me rechazaron muy amablemente, que todo depende del Comité Olímpico Español y del Consejo Superior de Deportes y que no se puede mediar por otras vías. Bueno, mala suerte, pero bueno, tampoco se ha acabado mal. Se trabajó de otra manera. Si no se puede un lado, pues bueno, me busco la otra, ¿no? La cosa es no rendirse y seguir tirando para adelante. Y una no sale, ¿dónde está la siguiente puerta? Y que al final, también te digo, que es otra de las cosas que yo creo que me han caracterizado, y es el hecho de tener que buscarte un poco las habichuelas respecto a tu forma de trabajar, tu forma de proceder. Entonces, trabajar de una manera o tener unas prácticas o una exposición más libre, más por tu cuenta, toma, aquí tienes esto, apáñatelas un poco. Por un lado es una faena, pero por otro lado lo que hace es decir, ¿qué quiero hacer yo? Entonces, en el momento en el que llegas a la práctica profesional, dices, es que ya tengo las tablas, ya sé lo que estoy haciendo. No te presentas el primer día en consulta temblando diciendo, ay Dios mío, ¿cómo voy a hacer esto? Porque nunca lo he hecho yo solo. Te han tirado a piscina desde el principio. Quizá no es lo más adecuado, pero te va a aportar también ese tipo de situaciones. Mientras que las primeras veces que te hayan tirado a la piscina, ese paciente que le ha tocado estar contigo haya salido satisfecho o haya estado contigo o un profesional al lado, ¿no? Para asegurarse de que no le decías ninguna barbaridad, supongo, porque al principio igual que no tienes las herramientas, o como dices tú, no tienes esas tablas o esas
herramientas iniciales, igual estás un poco perdido, pero bueno, al final lo que dices tú es importante con el tiempo y buscándote tú las habichuelas y pues ya encontrarás la forma. Tengo una pregunta aquí, bueno, tengo varias, ¿no? Pero en cuanto a la alimentación, entrenamiento y también descanso, son como los 3 pilares, ¿no? Que siempre se suelen decir y bueno, que son realmente del entrenamiento en el gimnasio, que es algo en lo que yo y el círculo en el que me muevo surge mucho. Hay una pregunta y siempre se ha hecho, ¿no? Al final la respuesta está más o menos clara, pero te quería hacer a ti la pregunta. ¿Consideras que hay alguna pata dentro de entrenamiento, alimentación y descanso que sea más importante que otra? ¿Crees que la alimentación está claramente por encima? ¿Crees que el entreno a lo mejor está por encima? ¿O que ninguna de las dos sirve sin el descanso? ¿Cómo ves en este caso esa proporción dentro de estos 3 pilares? Vale, pues me voy a ir al típico dicho de cualquier deportista que tiene que ser entrenar, comer, dormir y repetir. Al final son las 3 cosas que necesitamos. Fíjate, y barriendo muy poco para casa, te puedo decir que quizá el descanso me parece lo más importante. ¿El descanso? Igual, yo creo que no esperabas que te diera esa respuesta, pero me parece más importante. Si nos vamos a realmente cuál es la fisiología que hay detrás, cuando tú entrenas, lo que estás haciendo es generar una destrucción, por decir de alguna manera, de tejido. Estás generándole un daño al cuerpo que lo que hace es querer compensar de alguna manera esa situación. Pero si no existe ese proceso de reposo en el que soy capaz de recuperarme, mi cuerpo sigue sufriendo un daño de una manera continuada, aunque sea un daño controlado. Entonces, ninguno en realidad es más importante que el otro, pero igual te queda muy bien ahí eso grabado. Sí, totalmente. Al final, claro, es que hasta X punto las 3 se pueden defender de cierta forma, porque claro, yo te podría decir, no, Miguel, pero es que si tú no entrenas, da igual que duermas, porque no tienes nada que reparar. Entonces, como mínimo, vamos a entrenar algo para que luego haya que repararlo. Oye, que luego duermes 2 horas. Bueno, al menos has entrenado. Pero claro, ahí ya empiezas a... Vale, pero es que si no le estás dando a tu cuerpo los nutrientes que necesita para reparar esas fibras que has roto, tampoco vas a ningún lado. Entonces... Es jugar a piedra, papel o tijera. Es un debate bastante absurdo cuando se ve en redes sociales, ¿no? Es decir, ¿por qué nos vamos a centrar en cuál es la más importante? Que vale, que sí, que habrá épocas, estás de exámenes, estás en un periodo donde apenas tienes tiempo para entrenar, vale. Vasculariza, juega un poco con las 3 variables, no siempre tienes que ir al 100%, más que nada porque a lo mejor acabas saturado, no es tu prioridad y terminas haciendo 0 en las 3. Pues no, mejor haz 50-50-50, vale. O que hay una época que tienes que ir menos a entrenar, eso, tienes exámenes, vale, ve menos, pero pues hazte un Tabata en casa, hazte unos 10, 15, 20 minutos, pero como jugar un poco, ¿no? Un mínimo con las herramientas. Claro, igual, si me voy de nuevo a esa base más fisiológica, al final el entrenamiento es lo que va a generar, es el estímulo que va a generar que exista algún tipo de cambio en el cuerpo, en ese sentido. Pero para que ese estímulo sea suficiente, necesita también de una materia prima, de una alimentación que me permita que se genere un cambio real. Yo le puedo dar el estímulo que sea, pero si no tiene las herramientas para construir los cambios que necesita mi organismo, no se va a suceder. Y si tengo una alimentación maravillosa, pero no le estoy dando el estímulo adecuado, tampoco va a ocurrir. No al 100% y no al 0%, porque siempre al final hay un estímulo simplemente por vivir, moverte, hacer tu vida diaria, ya le vas a dar un cierto estímulo. La cosa es que normalmente no va a ser suficiente como para que se genere un trabajo mayor. Claro. Y que el estilo de vida que tenemos actualmente no implica un trabajo de fuerza diaria para tu vida, tu supervivencia, etcétera, ni moverte ni caminar largas distancias, ni muchísimo menos en la grandísima mayoría de los casos, sino que se le diga a una persona que trabaja en la construcción, si tiene un trabajo, si tiene una ganancia de fuerza, a pesar de que no lleve un régimen de entrenamiento específico. ¿Por qué? Porque su día a día implica eso. Pero implica eso de una manera enfocada, determinada. En otro aspecto que no tenga nada que ver de ese ámbito deportivo, probablemente no tenga las mismas capacidades. Totalmente. O sea, estoy bastante de acuerdo también lo que decías al principio del podcast, que al final nosotros como seres humanos estamos adaptados a un entorno el cual ya no es el que era. Me refiero, ha evolucionado tanto en tan poco tiempo que no podemos pretender que
sigamos igual que hace 1000 años, 2000 años, ¿no? Al final, ese ser humano que se levantaba y tenía que ir a cazar el desayuno, usted igual se levantaba, estaba 2 horas sin comer, se iba a correr, se iba a matarse con un león, pero claro, ya no pasa, ya está todo tan al alcance de nuestra mano, por suerte, ¿no? En este caso, en esta parte del mundo, que claro, tiene esas deficiencias por otro lado. Que oye, que todas las deficiencias sean esas, que se solucionen yendo al gimnasio, comiendo bien y durmiendo. Que claro, tampoco estamos en posición de quejarnos, evidentemente. No vamos a romantizar lo por antiguo, supuesto, que es algo que yo personalmente detesto bastante, de muchos profesionales o influencers o como lo quieras llamar. Al final hay que quedarse un poco con la realidad, y nuestra realidad es ahora. Puede ser que antes fuera de otra manera, había unas cosas que pueden ser más positivas y otras cosas que pueden ser más negativas, y según como lo veas. Igual el hecho de no tener la capacidad de adquirir ciertos alimentos, tener lo que se llama una seguridad alimentaria, no compensa el hecho de que tenga más actividad física por tener que conseguir esa alimentación. Lo único que nuestro cuerpo no está adaptado al 100% para la situación actual. Pero bueno, totalmente. Se trata de encontrar con eso en esos puntos y adaptarnos un poquito mejor. Fíjate lo que has dicho, este es un tema que no tenía pensado, ¿no? Pero al final es lo que dices tú, y esto es algo que se ve últimamente, tiende a romantizarse todo lo que es el pasado del ser humano, cuando, coño, como acabas de decir, no hace falta, o sea, que sí, que evidentemente tiene sus cosas positivas, sus cosas negativas, pero, hostia, me vas a comparar de hace unos años, bueno, unos cuantos años, a día de hoy, cuando si realmente quieres potenciar tu salud y quieres mejorar todas esas variables, las herramientas las sigues teniendo. Ahora está en tu mano. Antes simplemente estabas obligado. Ahora, oye, que quieres mantener cierta actividad, pues tanto cardiovascular como anaeróbica, como luego por otro lado fuerza, vale, hazlo. Ahí lo tienes. Eso es, pero tienes una alimentación asegurada, tienes un descanso asegurado, tienes un entrenamiento, tienes un gimnasio, tienes como que claro, caemos mucho en ese romanticismo, ¿no? Ahora jugamos con variables que son diferentes, y es tengo acceso económico, tengo disponibilidad de tiempo, tengo la necesidad personal de querer llegar a ese punto. Entonces jugamos con variables que son diferentes. Ahora igual lo tenemos a nuestra disposición, lo cual es maravilloso, y dependemos de mi trabajo me permite, mi trabajo, mi familia, mis amigos, mi vida, ¿me permite encontrar ese hueco de tiempo para hacer algo? Pues de nuevo, opinión impopular. Mucha gente te va a decir, si quieres, puedes. No siempre que se quiere se puede. Y va a depender muchísimo de la persona y muchísimo de su tipo de vida, etc. Lo que sí que se puede hacer es intentar influir de una manera positiva y ser coherentes y ser conscientes de la situación en la que se encuentra cada persona. No le puedes pedir a una persona que tiene un trabajo de 8 horas diarias, más hora de comida, más trayecto de ida, más trayecto de vuelta, y que tiene hijos o personas a su cargo, que saque más de 1 hora todos los días para entrenar. No es realista. Lo que sí que puedes hacer es decir, ¿qué huecos de tiempo dispones? ¿En ese trayecto tienes alguna posibilidad de poder hacerlo andando? En ese descanso que tienes del trabajo, ¿puedes salir a que te dé la luz del sol a algún sitio en vez de quedarte sentado en tu mesa? Se trata muchas veces de ser capaces de encontrar los pequeños puntos positivos que nos hacen poder mantener una situación, mantener algo que sea accesible para nosotros y para nuestro cuidado. ¿Que no va a ser siempre? No. ¿Que puede ser que tiremos más de un día de descanso, de fines de semana, de cosas por el estilo? Aprovechémoslo. Pero tampoco vamos a demonizar a aquellos que no encuentran esa posibilidad. Vamos a motivarles, no a tú no lo estás haciendo, eso está mal, no lo hagas de esa forma. Eso al final lo que hace es tirar a mucha gente para atrás. Sí, estoy de acuerdo. Aquí tengo una opinión un poco dividida, pero al final yo creo que es lo que se resume en lo que tú muy bien has dicho. Es, por un lado, busquemos la eficiencia dentro de tus 24 horas y del tiempo que ya tienes fijo en trabajo, en trayecto, en familia, como has dicho. ¿Qué parte de ese tiempo se puede utilizar para atacar mientras tanto este estado físico que tienes que mejorar, por ejemplo, ¿no? Oye, que te tiene que dar el sol, vale, como has dicho. ¿Puedes hacer este pequeño descanso a la luz del sol? ¿O puedes ir a comer o puedes ir a andar? ¿No? Y luego también lo que has dicho, que muchas veces esa forma de verlo más extremista de
oye, si no lo estás haciendo mal, fuera, a atacar. Y hay personas que, claro, se desmotivan con eso. Probablemente, como has dicho, ¿no? Y como bien acabo de decir yo también, se desmotiven muchas, pero por otro lado, hay otras que puede que les funcione. Que sea como, oye, pues es que esa forma de verlo me ayuda bastante. Pero claro, luego ya es cada uno qué forma de motivarte es la que mejor te viene, a quién quieres escuchar, porque el fenómeno Yados, por ejemplo, yo considero que sí, probablemente ha hecho, entre comillas, despertar a muchas personas y ayudar a dar ese cambio, pero es que luego si vemos la otra moneda probablemente haya tumbado a muchas otras, porque no todas se benefician del mismo tipo de speech, de la misma forma de verlo. Entonces, claro, igual una persona que ha despertado con él, si se lo decías de una forma más apaciguada, no habría hecho nada. Entonces, hombre, al final cada uno que busque la forma que más le puede beneficiar, ¿no? ¿O cómo lo ves tú? ¿Qué opinas? Al final es un poco eso, encontrar qué es lo que le funciona a cada uno. Yo sí que es verdad que estoy un poco en contra de aquella persona que trabaja eso desde el ego personal. Es decir, lo tienes que hacer así porque yo he podido y porque si lo haces así es mejor y esto es lo que tienes que hacer y lo que hago yo es mejor que lo que haces tú. Le estás poniendo una barrera psicológica brutal a mucha gente. Que habrá otras personas que sean capaces de romper esa barrera y digan, oye, esto me puede interesar, oye, lo puedo hacer así. Ya, pero otros no. Y tú lo que quieres es que esa persona inicie. Otra cosa es que cuando esa persona ya está dentro, la puedas motivar de una forma distinta. Pero si quieres que genere un paso, que genere un cambio, tienes que encontrar qué le funciona a dicha persona. No trabajar desde ese, yo estoy aquí, mira lo que estoy haciendo, mira dónde estoy. Confundimos muchas veces el dar ejemplo con el ego personal de cada uno. Y eso es algo que además a mí personalmente me fastidia bastante. Tienes grandísimos profesionales, grandísimos deportistas, gente que sabe muchísimo, gente que entrena súper bien, gente que ha hecho hitos históricos brutales y que no están queriéndote vender continuamente, mira lo que he hecho. Entonces, tú imagínate conocer a un deportista olímpico y que se vaya paseando con la medallita al cuello. Y que te vaya diciendo, que yo gané un oro, mira lo que tengo aquí. Tú también tienes que hacerlo, porque yo gané un oro. No me parece la forma más interesante de llegar a las personas. Sí, es cierto que probablemente por lo general no beneficia a nadie. Sí que sigo pensando que puede que a ciertas personas le haga despertar, pero claro, estaría guay, ¿no? Hacer una estadística de cuántas han sacado algo beneficioso y cuántas no. Probablemente nos sorprenda y las que no sean mayores, ¿no? Entonces, en ese caso, si nos vamos a cuestión de números, bueno, ahí ya tenemos la respuesta, pero me parece muy bien lo que dices, ¿no? Que al final centrarlo en el ego siempre va a ser algo probablemente negativo y no es en lo que deberíamos centrarnos. En cuanto a la alimentación, hay otro mito o realidad, ya me dirás tú, que se dice mucho, sobre todo, bueno, a lo largo de estos últimos años se ha dicho mucho, incluso a mí, me acuerdo cuando era pequeño se me decía, y es el tema del desayuno, es la comida más importante del día. ¿Es esto cierto? Pausa dramática. No es cierto. Al final, todas las comidas son igual importantes, o todas las comidas pueden ser iguales. Al final, esto depende muchísimo de cuál sea tu vida, tu estilo de vida, qué es lo que te pide el cuerpo, cómo te organices y qué te beneficia a ti más. Parece que siempre repito lo mismo, pero al final es adaptarnos a la persona. Pero en cuanto a que sea la comida más importante del día, me voy sobre todo, vamos a generar de nuevo un poquito de polémica. Me voy a toda esa época de años 70 aproximadamente, boom de la industria, de muchas empresas, sobre todo ligadas a productos de desayuno, productos cereales, harineras, etcétera. Claro, si los grandes estudios en nutrición de esa época han estado financiados principalmente por empresas como puede ser Kellogg's, ¿qué te va a decir Kellogg's de cuál es el desayuno, cuál es la comida más importante del día? Pues aquella que la vaya a beneficiar. Que lo mismo que estoy diciendo esto, también digo que tiene otros estudios sobre nutrición y alimentación pagados por ellos que son muy interesantes. Vamos a tener un poco de cada, pero van a barrer para casa. Igual que la típica polémica de los huevos generan colesterol. Esos estudios en su momento se veían influenciados, estaban hechos en Oxford y en Harvard, pero estaban pagados por Coca-Cola.
Pues claro, si tú tienes una influencia que te están diciendo no digas que el colesterol es un proceso por culpa de un hiperávit calórico y por un exceso de azúcares en dieta, di que es porque estás ingiriendo colesterol en la dieta y específicamente huevos. Claro, ¿cómo nos podemos fiar? También aquí hace que muchísima gente no se fíe de nada. Y que con ese tipo de cosas digan, es que siempre están diciendo que ahora es esto, ahora es lo otro. La ética en sanidad y en salud ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. Y actualmente nos podemos fiar bastante más de ciertas cosas. Al menos de lo que es básico. Pero antes, sobre todo lo ligado a la alimentación, se decía un poquito de todo. Entonces, no es la más importante, aunque sí que es una comida pues interesante. Claro, es que se decía mucho, ¿no? Sobre todo yo me acuerdo en la época del cole. Igual había un niño que estaba ahí medio en el instituto, se desmayaba alguien. ¿Has desayunado o no? Ahí está el problema. Claro, luego te das cuenta de que es que a lo mejor esa persona necesita comer algo por la mañana porque igual por la noche no ha cenado y lleva ya no sé cuántas horas, o a lo mejor otra cenó muchísimo por la noche y hasta el mediodía del día siguiente está tan tranquila y enérgica. Entonces, claro, luego te das cuenta de que cada persona, como en todo, es un mundo y tienes que adaptar e individualizar, ¿no? Que al final es el principio de cualquier disciplina de la salud del ser humano. Yo creo que todos conocemos a alguien que te dice, es que yo si según me levanto por la mañana como algo, me dan muchísimas náuseas. ¿Le forzamos a que coma? Porque es lo que se lleva haciendo toda la vida. Pero igual el niño, cuando se lavaba los dientes después de desayunar, vomitaba un día sí, un día no. Entonces eso son cosas que te encuentras y de forma bastante frecuente. Mira, es que el cuerpo no me lo pide, ¿vale? Pues igual no desayunas, pero haces luego una media mañana un poquito más fuerte. O llegas directamente a la comida porque tienes la capacidad como para hacerlo y tampoco sería un problema. Ya nos estaremos metiendo por ahí un poco en ayuno intermitente y cositas por el estilo. Quería hilarlo con esto, pero justo has nombrado, y quiero tocarlo antes, el tema, por ejemplo, de los huevos, ¿no? Que eso es algo que incluso yo, cuando llegué a consulta contigo, era un tema que tenía ahí con mi madre, y decir, yo quiero comer X cantidad de huevos porque, por lo que yo he visto, por las fuentes que yo he tenido, veo que no es nada problemático, pero, en cambio, por las fuentes que tiene ella, sí. Claro. ¿A quién haces caso? ¿No? A los que me salen a mí en YouTube, que empiezan ahora y hay algunos que todavía están muy mal vistos, o a los que has estado viendo en la tele durante todos estos años, pero tampoco sabes hasta qué punto ya es fiable. Entonces, claro, me acuerdo que llegamos a ti y fue como, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Se puede o no se puede? Y claro, ya fue como la figura de, vale, aquí está la respuesta. Y eso considerando que te fíes de mí. Exacto, que esa es otra, que luego hay que ver si nos fiamos de ti, pero bueno, en este caso lo hicimos, tampoco nos queda, bueno, si nos quedaba otra, no seguir investigando, pero bueno, decidimos hacerlo. Pero al final es eso, es un proceso, la alimentación ha cambiado muchísimo y la ciencia de la salud y la alimentación en los últimos 20, 30 años, una barbaridad. De hecho, en España, nutrición humana y dietética es una carrera muy reciente. Incluso me voy al grado, pero me voy también a la diplomatura que era anteriormente. Muy reciente, te estoy hablando de pasados los 2000. Pero ¿no crees aún así? Hostia, porque ahora me dices esto, yo me acuerdo cuando estuve estudiando el superior de dietética, el primer año, que al final no terminé, pero me acuerdo que en el propio grado nos decían algunas preguntas examen y era como, si os preguntan esto, la respuesta es esta de aquí, pero luego la realidad es esta otra, porque el contenido estaba tan anticuado o mejor dicho, había avanzado tanto desde entonces que se habían evidenciado otras respuestas que ya cambiaban la cosa, pero claro, el contenido a la hora del currículum era otro. Entonces, por ejemplo, también regulaciones de la OMS de cuál es la ingesta mínima de proteínas en deportistas, y luego te vas a estudios más recientes y dices, pero qué barbaridad es esta. Y se han duplicado. Y dices, pero ¿cómo puedo estar estudiando en 2024 que el mínimo de proteínas, no recuerdo ahora mismo exactamente cuánto era, pero no sé si era 1 con algo, 1 con 8... En no recuerdo población exactamente. estándar se hablaba de 0,8. Bueno, pues 0,8. Y ahora mismo se está hablando prácticamente del doble en población estándar. En persona normal, etcétera, ya sin meterme en características de actividad, metabolismo, vida, sexo, etcétera. ¿Vale? Entonces, son valores que van variando mucho. Pero es lo que dices tú. Al final primero hay una libertad de cátedra, entre comillas, entre unos aspectos, y cada uno puede dar las asignaturas un poco como quiere, dentro de ciertos márgenes. Pero es eso, que cuando al final tenemos una ciencia que evoluciona más rápido de lo que evoluciona la adaptación docente, pues
siempre van a quedar flecos que se están perdiendo. Eso es un poco lo que yo decía antes respecto a la carrera, que muchas veces te falla, que se basa en generarte una base importante. Yo no voy a quejarme de la carrera, hay cosas que me gustarían más, que otras cosas que no me gustarán tanto, pero al final lo que te da es una base. A partir de ahí tú tienes que ser la persona con pensamiento crítico que sea capaz de decir, esto sí, esto no, esto lo voy a revisar, esto yo creo que mejor si lo vemos de esta forma. Pero es lo que es. Sí, también cada vez es, por un lado podrías argumentar que es más fácil tener ese pensamiento crítico porque tenemos internet y acceso a infinidad de fuentes, pero luego tienes la otra parte que es como, vale, pero ¿me puedo fiar de esta fuente? ¿Quién está por detrás? Que es algo que has dicho antes, por ejemplo, estudios que estaba Coca-Cola por detrás. Tú puedes ver un estudio y decir, mira, a partir de ahora, pues este ejercicio, el press banca es el mejor para... Vale, ¿qué sujetos hay por detrás? ¿A quién se le ha hecho la prueba? ¿A quién, quién ha financiado? ¿A quién le interesa? ¿Para quién va este? Como que hay tantos aspectos que o te metes a analizar uno a uno para ver si realmente es útil, o lo que se acaba haciendo es, vale, pues me quedo con este poquito de este estudio, este poquito del otro, y me creo mi propio criterio, claro. Y ya pues tiro con eso. Ahí te puedo dar la respuesta más, o bien para la persona del día a día o bien para el profesional. ¿Qué prefieres? Ambas, vale. Para la persona del día a día, de nuevo, opinión impopular, yo me fijaría de nuevo, ya no me veo influencers, sino personas a nivel redes, internet, etcétera, que tengamos la seguridad de que tiene unos niveles de aval científico importantes. Gente que digas, yo sé que si lo dice esta persona, hay unas amplias posibilidades de que esté en lo cierto, porque se va a preocupar de hacer eso. Es el profesional, me vi a la otra vía, que se encarga de echar un vistazo, revisar estudios, ver con cuánta gente se han hecho, ver cuáles son los resultados que tienen, si tienen sentido también, si son concluyentes. Pues profesional medio estándar, vayámonos a estudios como pueden ser metaanálisis, que han hecho un trabajo de muchos estudios detrás para sacar una serie de conclusiones. Normalmente van a ser los más interesantes, aunque no vas a ir tanto a la vanguardia del día, pero es en lo que más te vas a poder fiar a nivel de evidencia. Si me voy al investigador, al trabajador que tiene una base más profunda de conocimiento, sí le toca estar un poco pendiente de qué es lo que va saliendo. Uy, esto es interesante, voy a leer. Pero ahí, de nuevo, tiene que ser más el criterio personal muchas veces. De nuevo, el estudio tiene que ser bueno. Si tienes un estudio con una población de 4 personas, no va a valer para nada, ¿vale? Pero ya me voy a estudios que sean un poquito más serios, bueno, pero igual no es concluyente con un único estudio. Totalmente de acuerdo, sobre todo con lo primero que has dicho, ¿no? Al final, esto lo comenté, de hecho, no me acuerdo en qué capítulo, pero que al final yo soy partidario de eso mismo, de, oye, búscate 1, 2, 3, 4, 5 personas, estudia a esas personas, pero luego ya a partir de eso te puedes medio fiar de lo que dice cada una. Porque, claro, es que a lo mejor no tienes tiempo o no te interesa estar investigando, como has dicho, la base de cada estudio, de cada cosa, porque simplemente no es tu campo, no es de tu interés, tienes otras cosas que hacer, tienes, como has dicho antes, tus 8 horas de trabajo, tu trayecto, tu familia, y no te vas a poner, y es lógico. Entonces, pues sí, búscate a esas personas que te vayan a dar la información y tira con ello. Lo más probable es que cumplas. Aún así, con ellos. Que no seas dogmático respecto a todo lo que dice una persona, porque puedes tener mucha razón en un aspecto, pero igual su vía de comunicación a veces no es la correcta, o en ciertos temas dices, no me termina de gustar del todo. Totalmente de acuerdo. Vamos ahora sí con el otro tema que quería tocar, y es el tema que has nombrado antes ya del ayuno intermitente, ¿no? ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Qué opinas del ayuno intermitente? Vale. Lo primero, comentarte. El ayuno intermitente no me parece una vía de alimentación. No es una dieta, no es una forma de gestión concreta, es una herramienta. Es algo específico que podemos utilizar en algunos momentos, pero yo no lo determino como algo a utilizar en el día a día, o no a largo plazo, o no como estilo de vida, sino como herramienta cuando tenemos trabajados otro tipo de aspectos. Entonces, basándonos en eso, lo primero que tendríamos que hacer es ver, ¿llevamos una alimentación adecuada en el resto de aspectos? ¿Tienes una nutrición saludable? ¿Te estás cuidando? ¿Lo tienes bien organizado? ¿Comes bien? A partir de ahí, ya podemos utilizar eso como herramienta. De nuevo, ¿funciona? ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo va? Pues bien, este ayuno intermitente al final
es un poco controversial. La verdad es que no todos los estudios dicen lo mismo respecto a todos los aspectos. Lo que sí que están todos de acuerdo es que si tú quitas una de las comidas del día y mantienes las otras dos, a nivel energético estás reduciendo. Entonces, respecto a la parte de recomposición corporal y pérdida de grasa, es quizá lo más interesante. Yo cuando lo utilizo como herramienta es más bien como generación de exposición. ¿A qué? ¿Tú eres capaz de estar X horas sin comer? ¿Tu cuerpo es capaz de hacerlo? ¿Genera algún tipo de proceso ansioso? Ahí es a donde me voy. Si yo, después de X horas sin comer, vamos a decir de base que el cuerpo tiene calorías para aguantar horas y horas sin comer y no hay ningún tipo de problema, quizá a partir de las 40 horas de ayuno a nivel masa muscular sí que puede afectarse mínimamente, pero incluso hasta ahí no habría ningún problema. Y ya me voy a ayunos ahora mismo de 12, 14 horas, 16, no mucho más. Si yo a nivel emocional se me genera un proceso ansioso porque haya dejado de comer, tengo que revisar porque tengo un proceso de ansiedad para con la comida, un proceso ansioso que se genera o se liga por ahí. Si a nivel actividad diaria me dan bajones, tengo bajadas de glucosa, de glucemia, me desmayo, no me encuentro bien, desmayarse igual es demasiado, a nivel control de glucemia no funcionamos bien, a nivel control insulínico tampoco. Si a nivel funcional sí que me encuentro bien, pero estoy como muy bajito de energía, igual el paso de utilización metabólico de carbohidratos, quizá masa grasa, o esa vía de utilización de estas, no está funcionando de la manera adecuada. Entonces me parece una herramienta necesaria, que puede irse a algo tan básico como... mira, me he levantado tarde, no me ha sonado el despertador, me tengo que ir a trabajar y me tengo que ir corriendo. No he podido desayunar. Y yo creo que eso nos ha pasado alguna vez a todos, de alguna manera o de otra. No me tiene que suponer un problema, no tiene que ser un trauma. Tiene que ser algo que sea capaz de gestionar. Si tengo un día de mierda, por eso, alguna cosita detrás. Ahora, como herramienta, aparte de que se genere ese déficit calórico, ya como parte de recomposición corporal, aquí sí que hay un poco más de debate, se habla de que la parte de liberación de grasa, masa sangre, a nivel triglicéridos, a nivel cuerpos cetónicos, etc., se puede ver un poquito influenciada, sobre todo en personas con una grasa más difícil, más dura, más complicada de movilizar, y puede favorecer que haya un poquito más de gasto a nivel graso, en ese caso. Pero ya te digo, los estudios son un poquito inconcluyentes. Respecto a otra parte también muy conocida, que es la de fagocitosis o limpieza celular, se habla de que las células que están más dañadas se ven destruidas por otras células sanas, favoreciendo que haya una reducción de procesos de inflamación y procesos de daño tisular. Me voy, una lesión, una patología, etc. Esto no quiere decir que sea una maravilla y que te vaya a curar de cualquier enfermedad, pero puede ser un factor más que puede influir en ayudarnos un poco. Pero de nuevo, las cosas van un poco cogidas con pinzas. Ya, sí, sobre todo eso, ¿no? De ver si en tu caso ya estás teniendo una base correcta, si es una herramienta que te puede potenciar o de lo contrario puede tirarte para atrás porque a lo mejor no te viene bien. A lo mejor, como has dicho, igual dices, vale, voy a probar, empiezo, me quito el desayuno. Hostia, me doy cuenta de que por la mañana soy un zombie y no puedo más. Oye, pues que igual no es para ti, o a lo mejor pruébalo al revés, quítate la cena, ¿no? Entonces, ¿cómo le dirías a una persona que quiere empezar a probar simplemente a ver si es lo suyo, tiene ya una base de alimentación correcta? ¿Qué puede hacer para empezar a llevar ese ayuno intermitente? Vale, lo primero es ver si lo necesitas. Si no lo necesitas y no es algo que te atraiga la idea de probar o ver cómo te encuentras, ni lo hagas, ¿para qué? Si sí, o tienes alguna idea en mente, yo empezaría espaciando lo que es cena, desayuno. Cenar un poquito antes, desayunar un poquito más tarde. Y a partir de ahí ir viendo si puedo eliminar o sustituir alguna de esas comidas. Quizás sería la forma más cómoda o más fácil de alcanzar lo que decíamos, esas 14, 16 horas de ayuno. Vale. Creo que este tema, pues bueno, ya queda más o menos tocado, ¿no? Para cualquiera que pudiese tener alguna duda. Si no, si alguien tiene alguna duda más, pues o que nos pregunte, que te pregunte a ti, o que siga investigando por su cuenta, ¿no? Hay otro punto que también es bastante controversial, que de hecho hace unos meses apareció un personaje en redes que se llama Sam Sulek, no sé si te sonará, sí, que
se hizo muy viral por el tema de sus dietas, ¿no? Que él se defendía en que los macros son los macros y, claro, tenía un desayuno de comida basura, en la comida una hamburguesa, en la cena más comida basura todavía, y es como, no, es que yo, por ejemplo, veo el MyFitnessPal y veo que estoy cumpliendo todos los macros. ¿Qué diferencia hay entonces entre una alimentación donde toda la comida es basura pero cumples con los macros y otra alimentación donde también estás cumpliendo con los macros pero te basas en una alimentación mucho más saludable? Vale. Lo primero a tener en cuenta es, si ya estás cumpliendo esos macros, ya estás haciendo un avance. Ya es mejor que no hacer absolutamente nada. Pero de nuevo nos estamos dejando muchas cosas por el camino. Al final es reduccionista y pensar que los macronutrientes es lo único que nos puede importar. La cosa es, el resto de micronutrientes, todo lo que es accesorio, entre comillas, ¿somos capaces de cumplirlo? ¿Lo estamos haciendo de una forma adecuada? También en este caso, esa persona y este tipo de perfil tiene una suplementación paralela muy grande. Estás tomando todas las vitaminas, sales minerales, etcétera y demás que puedes necesitar. Vale, vamos a decir que nos estamos curando en salud en ese aspecto. Pero todo lo que los accesorios, todo lo que es coadyuvante, etcétera, respecto a su alimentación, me voy a cosas que puedan generar más procesos inflamatorios, más irritación, más problemas a nivel de salud, los estamos manteniendo ahí. Me voy a la parte de fibra. ¿Eres capaz de ir al baño de forma correcta? ¿Estás consumiendo la fibra que necesitas? Igual es algo que no se ve nunca respecto a los macros, pero que también es completamente necesario. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Tienes el estómago bien? ¿Tienes acidez? ¿Tienes ardor? Lo más normal es que una persona que está consumiendo esas cantidades, en este caso ingentes de comida, aunque sea una alimentación saludable, es fácil que pueda tener más ardor, molestias digestivas, pesadez estomacal. Es completamente normal. Pero me pillo una persona con una alimentación estándar, vida estándar. Probablemente sus alimentos sean más irritantes o más problemáticos. Y ahí yéndome únicamente a la parte quizá más funcional o más cercana a nuestro día a día. Pero me voy a los procesos, problemas, etcétera, que puedan generar, tanto por sustancias que puedan ser carcinógenas, que consumidas a largo plazo pueden generar algún tipo de problema. Entonces, cuando hablamos de macronutrientes y micronutrientes, a mí siempre me gusta hacer un poco como esta metáfora o esta comparativa. Siempre hablo de un 2 más 2 es igual a 4 y hablamos de ese 2 y ese 2 y ese 4 son nutrientes. Perfecto, son macros. Pero ahora, el más y el igual son micronutrientes. Son esas vitaminas, sales minerales, esa fibra. Si esto no está dentro de la ecuación, da igual lo bien que comas, que hay determinados procesos que no vamos a ser capaces de completar porque a nivel metabólico no tenemos las herramientas como para que esta vía de gestión funcione de forma adecuada. Entonces necesitamos que haya un abanico más amplio de posibilidades. Vale. Para que las personas que estén escuchando puedan empezar a aplicar algo de esto, imagínate que pues hasta ahora no le han dado importancia y simplemente pues se preocupan por, que ya es más que nada, evidentemente, como decimos, llegar a sus proteínas, a sus hidratos, a sus grasas, pero en ningún momento se han preocupado de los micronutrientes, ¿no? De esa parte más a priori secundaria, pero que realmente tiene su parte de importancia muy grande. ¿Cómo pueden empezar a mejorar ese apartado? Pues aquí nos encontramos con la gran farmacia de la alimentación, que son todos los vegetales y todas las frutas. Al final son alimentos que, más allá de la parte de carbohidratos que nos puedan aportar en algún momento y de fibras también muy importantes, son los alimentos más ricos en vitaminas y minerales. No quiere decir que el resto de alimentos no lo vayan a tener, pero donde más abundancia hay es en estos productos vegetales frescos. Vale, o sea que aumentar un poquito esa ingesta, ¿no? Tenerlos en la dieta, en general. Que haya un consumo diario de ambas cosas es lo necesario. Vale. ¿Y qué opinas de cumplo una mínima base? No me estoy preocupando de los micronutrientes. Suplementación. Vale. ¿Qué opinión te merece la suplementación? ¿Cuándo la implementarías en un paciente y cuándo no? Oye, no, mira, es que acabo de empezar a entrenar y he visto que mi influencer me está recomendando omega 3, me está recomendando multivitamínico y unos greens por la mañana. Sí, no, ¿por qué? Vale. Lo primero a tener en cuenta es qué consideramos que es suplementación. Vale. Y después, ¿cuáles son tus objetivos?
Y por otro lado, mi base es suficiente. Vamos a decir que de forma normal la idea es que tu alimentación sea suficientemente buena, amplia, variada, etcétera, como para poder cubrir todas tus necesidades sin que necesites nada externo. Ahora bien, que hay situaciones específicas, momentos concretos, objetivos que no se pueden alcanzar de una forma únicamente natural, digamos, podemos utilizar esa suplementación. Ahora bien, ¿la necesitas? Es que si me voy a esa suplementación, me voy desde la utilización de carbohidratos durante el entrenamiento a la utilización de sustancias que nada tienen que ver con el ámbito nutricional, como me puedo ir a creatina, citrulina, betalanina, HMB, etcétera. O cosas que simplemente estén ahí dentro de esos alimentos, lo que hemos dicho, ese omega 3. Bueno, la creatina también tenemos por ahí cositas, pero ese omega 3 que pueda estar dentro de algunos alimentos. Claro, podríamos diferenciar a lo mejor primero entre suplementación en cuanto a alimenticia, como puede ser, por ejemplo, pues un batido de proteínas, ¿no? Que simplemente, pues a lo mejor, en vez de comerte la pechuga de pollo, te pones un scoop de proteína, ¿no? Claro, podemos diferenciar un poquito entre esa parte quizá más alimenticia y no alimenticia. Y luego tengo necesidad de eso. Y ahí es donde me voy un poquito. Vale. La parte de carbohidratos, mira, es que monto en bici y salgo todos los fines de semana. Pues si vas 1 hora a montar en bici, llévate un bidón de agua y te vuelves a tu casa y no va a pasar absolutamente nada. Porque no tienes una necesidad. Si te vas a tirar 4 horas en una bici, necesitas meter una ingesta de carbohidratos durante la práctica deportiva. No quiere decir que el que se vaya 1 hora no lo pueda hacer y le vaya a venir bien. Quiere decir si es verdaderamente necesario o qué es lo que está buscando con eso. Sí, que si buscas simplemente ir y volver no te hace falta, pero que si buscas rendimiento y mejorar esas marcas y ganar X segundos, X minutos, es algo que nos va a favorecer. Claro. O que a nivel energía te encuentres mejor, simplemente. Entonces, la cosa es un poco tener esa base. A partir de ahí, ir construyendo. De nuevo, es algo que ni siquiera depende de tus objetivos, depende de la persona. Hay pacientes y hay gente que te dice, oye, mira, Miguel, a ver si puedo aprovechar o rendir un poquito mejor en el gimnasio. Vale, la nutrición está bien, el entrenamiento está bien, porque si te mando esto, pero tu entrenamiento no es el correcto, tampoco sirve de nada que le saquemos más potencial porque no tienes la base suficiente. A partir de ahí, sí, es una ayuda interesante. Y sobre todo en gente ya que es deportista, o gente que realiza deportes o de muy alta intensidad o de duración muy larga en el tiempo. Son los 2 puntos como quizá más imprescindibles, por decirlo de alguna manera, de utilizar ese tipo de suplementación. Vale. También para todas esas personas que piensan que, uy, mi hijo va a empezar a tomar batidos de proteína. Ya está al borde de empezar a utilizar sustancias anabolizantes. Muchas veces tiende a dar ese salto mental de decir, mira, de aquí a aquí no queda nada, ¿no? ¿Qué mensaje les darías como para tranquilizar, de decir, oye, calma, que no es para tanto? Tu hijo se droga. No, ahora en serio. Al final se mete todo un poco en el mismo saco. Pero esto viene de que las personas que estaban patrocinando, que siempre un poco como que han vendido esa imagen de usa estos suplementos, te vas a poner igual de fuerte que yo, suelen ser las mismas personas que utilizaban ese tipo de química anabólica que sí que es perjudicial a nivel de salud. Ahora mismo, pues, de nuevo, tenemos un abanico muchísimo más amplio y no tiene nada que ver. Entonces, en principio, la utilización de suplementación, siempre que tenga una evidencia científica adecuada y siempre que se haga de una forma adecuada, no tiene por qué generar ningún tipo de problema. De hecho, la suplementación, en el momento en el que hay efectos adversos por encima de X, de cosas que sean nimias y que no tienen por qué afectar a mi salud de forma general, ya no se categorizan dentro de esa evidencia e incluso se prohíben. Entonces es algo que no tiene por qué generar problemas, salvo que yo tenga una serie de problemas de base. Me voy a suplementos proteicos, me voy a creatina, que quizás son como los 2 puntos clave en cuanto a la utilización de suplementación. Si tú tienes problemas renales, le vas a dar un trabajo extra al riñón. Entonces, no quiere decir que ese suplemento sea negativo, quiere decir que
tu cuerpo no se encuentra en condiciones de poder procesarlo y utilizarlo de la manera adecuada. No lo utilices, no te la juegues a que te pueda generar un problema. O las cantidades que tienes que utilizar son menores y tienen que ir acompañado de un proceso de análisis de sangre, análisis de orina, donde veamos que todo funciona de la manera adecuada. Entonces, me voy en tu caso, por ejemplo, a Rafa, que hemos utilizado suplementación de este tipo en consulta. Rafa, para que no lo sepáis, pues se hacía análisis de forma regular para decir, oye Miguel, todo está bien, todo está en orden, perfecto. Tampoco se puede pedir a todo el mundo que se haga análisis cada X tiempo para ajustar las cosas un poquito más al milímetro, pero al final es algo que nos ayuda. Entonces, desde mi punto de vista, no hay ningún problema. Solo tendría cuidado y estudio médico en el momento en que haya problemas renales y o hepáticos, más bien renales, y o antecedentes en padre, madre, hermanos, entorno cercano que nos pueda generar algún tipo de problema. Vale, y ya para cerrar, la última pregunta que te quiero hacer. ¿Hay alguna lista de suplementos, ya sean pues 1, 2, 3, 5, los que sean, que tú creas que son recomendables para la mayoría de la población, ya sea por déficit o porque no llegamos en la alimentación, porque por la cantidad que nos ofrece X alimento no conseguimos el mínimo que nos pide el cuerpo, que necesitaría el cuerpo para funcionar de forma óptima? ¿Hay, por ejemplo, un top 3 suplementos o qué suplementos dirías que, oye, pues prueba estos porque te van a venir bien? Vale, ¿con qué enfoque? ¿Rendimiento, deportivo o vida? Primeramente te diría salud. Enfoque de tener un entorno más saludable en cuanto a tu cuerpo. De nuevo, si tienes esa buena alimentación no lo vas a necesitar. Para el día a día no lo vamos a necesitar. Si nos tuviéramos que quedar con algo, sí que es verdad que al final todo el grupo de ácidos grasos omega 3 suele ser quizá lo que más bajito puede estar a nivel poblacional, igual que la vitamina D, que quizá no es algo que, salvo que te hagan un análisis y se vea bajita, se está utilizando, pero es de lo más común que a nivel poblacional esté bajita. Es algo que se soluciona un poquito de actividad física y un poquito de estar en la calle a menudo. Entonces me quedaría con esa parte de omega 3. Vale, y si ya nos vamos a un apartado más de rendimiento, ¿cambiaría algo? En el grupo poblacional general me iría a los carbohidratos. Al final es el suplemento más interesante, el generar pequeños picos de glucosa, de glucemia previos a la actividad física que me ayuden a poder afrontarla, incluso durante esta propia actividad física y o después a nivel de recuperación. Es lo que más evidencia científica tiene y es lo que más afecta al rendimiento conjunto a una buena hidratación de cara a la actividad física. Si me voy un poquito más allá, lo siguiente sería los suplementos proteicos, o bien porque no llego a mis necesidades diarias como alimentación, que nos iríamos de nuevo a la parte de alimentación, o porque no soy capaz de tolerar o digerir ciertas cantidades, o porque no me encuentro bien, o porque tengo múltiples alergias y el hecho de introducir esto de una forma más artificial, por decir de alguna manera, favorece mi ingesta sin que me genere un problema. Podría ser muy interesante también, o como recuperación post esa actividad física. Y si me voy un pasito más allá a lo no nutricional, ya en una persona un poquito más entrenada, el top se encuentra la creatina, después la beta-alanina, aunque se utiliza bastante menos. ¿Qué beneficios así generales dirías que nos da cada una? Va a favorecer que podamos mantener un ejercicio de alta intensidad un poquito más en el tiempo. Mejor recuperación, reducción de la acidez que va a generar mi cuerpo en ese tipo de ejercicios. Vamos, que vas a aguantar el tirón unos segunditos más. Pero esto me hablas tanto de creatina como de betalanina. Vías, etcétera, distintas, tienen buena sinergia entre ellas, pero al final el efecto final que voy a obtener es ese. Pero a mí siempre me gusta mucho recalcar que el efecto que tiene no es un efecto directo, sino que si eso me hace encontrarme mejor, me hace entrenar un poquito mejor, yo voy a sacar más rendimiento al entrenamiento. Si yo entreno mejor, yo avanzo más y la generación de adaptaciones es mejor. Va a ser mayor. Entonces, mi rendimiento aumenta porque mejoro mi vía de entrenamiento, pero no solo por un efecto que pueda ser directo y puntual. Sí, que no por tomarte una pastilla de betalanina y X cantidad de creatina vas a hacer 5 repeticiones más. No, que vas a tener que empujar igualmente, que ese peso no sube solo. Pero si abrañas y puedes aguantar un poquito mejor, sacar una repetición más y eres constante, pues hombre, esa repetición más... Sí, que una más en cada sesión, si haces 8 ejercicios, pues tienes 8. ¿Cuántos entrenos por semana? 4, pues tienes 32 repeticiones más a la semana. Hostia, eso en un año
puede marcar la diferencia, pero Exacto. abismal. Pero al final la base es la misma. Tener un buen entrenamiento, un buen cuidado y aprovechar pues, las herramientas que hemos dicho que tenemos actualmente y que en el pasado no teníamos. Eso es. Pues bueno, Miguel, última anotación es que comentes un poco dónde te puede encontrar la gente, cómo pueden llegar a ti para que puedas tratar con ellos, si quieren entrar en consulta contigo, si es que también se puede. Y nada, y despedir lo último, si quieres comentar algún otro tema que no hemos tratado, decir, oye, pues creo que esto le podría venir bien a la gente, o consideras que con esto ya se pueden ir más que satisfechos. Yo creo que si hago un resumen, os hago un resumen de lo que hemos estado hablando hoy. Creo que nos hemos centrado muchísimo, y me parece importante, en el concepto salud, a nivel global, a nivel general. No como herramientas, no como cosas específicas, sino como cuídate en todos los aspectos. Entrena, come bien, descansa, quiérete a ti mismo, cuida tu salud mental, que cuando todo eso poco a poco va funcionando es donde de verdad te hace sentirte bien. Entonces, si necesitáis ayuda en algún momento en cualquiera de estos aspectos, bueno, yo soy Miguel, os dejará Rafa, no sé si por aquí, por arriba o por abajo, os dejará mis redes sociales, os dejará mi página web. Trabajo en Collado Villalba, en el centro FISET actualmente, y seguro que podremos trabajar y conseguir muchas cosas. Pues nada, muy bien. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente capítulo. Ya sabéis, cualquier cosita, anotación, comentario que queráis dejar, me podéis escribir por privado, dejarlo en comentarios de YouTube, donde sea. Lo leeré y lo escucharé como sea muy atentamente. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Adiós. Hasta luego.